Yo voy a centrar mi intervención en dos ámbitos, el político y el humanitario, dentro de la actuación del Gobierno, porque aunque usted le ha dado mucho menos peso al humanitario en su intervención, nosotros consideramos que también es muy importante. En primer lugar, en cuanto a la posición política del Gobierno, a nosotros nos parece que peca de en fin, se podría decir de indefinición, de ambigüedad o quizá de ecuanimidad, si se quisiera calificar positivamente. Yo creo que la posición española está muy condicionada por el hecho de que es un país que, como suele decirse en la jerga internacional, tiene escucha en ambos lados, tiene escucha tanto en el gobierno sirio como en esa oposición atomizada y tan compleja. Y bien, esto es una circunstancia positiva y que desde luego creemos que España ha sabido, que el Gobierno ha sabido aprovechar en determinadas ocasiones, pero que también le ha llevado en otras ocasiones a querer pues en fin, no quedar mal con nadie, incluidos los propios aliados europeos e incluida la opinión pública española, y ha habido momentos en los que eso que puede ser ecuanimidad en ciertas ocasiones se ha convertido en ambigüedad o indefinición. Porque, claro, dice usted que en la política española respecto a la guerra en Siria prima el consenso europeo, la preferencia de una solución política a una militar y la preponderancia de la actuación del Consejo de Seguridad de la ONU. Yo no he oído a nadie defender el disenso europeo ni que prefiere la solución militar a la política. Es decir, claro, lo que usted dice en gran medida, y lo digo con ánimo puramente descriptivo, son obviedades. La cuestión es, cuando llevamos 2 años de guerra, no hay ese consenso europeo, porque lo hemos visto a raíz del ataque químico de agosto. No hay en el horizonte la posibilidad de una solución política, entonces, ¿qué hacemos? No hay posibilidad de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU porque Rusia y China lo vetan, entonces, ¿qué hacemos? Esta es la cuestión. Claro, en los 2 años anteriores todo el mundo ha dicho que tiene que haber consenso, que tiene que haber resolución del Consejo. La cuestión es que se llega a un punto en que no la hay. Y la cuestión es que la amenaza de un ataque militar por parte de los Estados Unidos ha sido lo que ha hecho que el Gobierno de Siria se aviniera a negociar la destrucción de su arsenal químico. Entonces, a nosotros nos parece que esa amenaza del ataque militar ha surtido su efecto, que es para lo que sirven muchas veces las amenazas de ataques militares, para forzar una solución política que de otro modo no hubiera llegado. En cuanto a lo humanitario, le decía que es el segundo aspecto en el que nos gustaría hacer algunos comentarios a su política. Recibimos la semana pasada aquí en el Congreso de los Diputados a la señora Valerie Amos, que es encargada es adjunta, secretaria general adjunta para asuntos humanitarios en la ONU, y ella nos dijo, fue la verdad una intervención bastante impactante la que tuvo ante un grupo de parlamentarios españoles. Ella nos dijo que si la guerra de Siria acabara hoy, aún se tardarían 10 años en reconstruir Siria y en dejarla en algo parecido a lo que era antes de que empezara la guerra. Ha hablado usted ya de la cifra de muertos, de los millones de desplazados, los que hay en los países de la zona, pero también los desplazados internos, que también se cuentan por millones. El 40% de los hospitales han quedado inutilizados, el 60% de la población está en paro. Quiero decir que la situación del país es dramática, y esto creo que somos conscientes todos. Además, las organizaciones humanitarias que están sobre el terreno a nosotros nos han contado, y me imagino que usted también habrá tenido ocasión de dialogar con ellas y de haber tenido estas noticias, la extrema dureza con que está teniendo lugar esta guerra. Nos están contando gente muy experimentada, pues en fin, que está viendo cosas sobre el terreno que no había visto en sus muchos años de experiencia internacional. Y porque se están utilizando estrategias, o mejor dicho, tácticas bélicas inhumanas, si cabe decir algo más inhumano de la guerra, dentro de la inhumanidad de la guerra, más inhumanas aún, y que producen gran sufrimiento a la población: asedios, ejecuciones sumarias, violencia sexual. La cuestión es que cuando nosotros nos preguntamos qué puede hacer España desde el punto de vista humanitario, creemos que hay cosas que se pueden hacer y que no se están haciendo, y son las que mi grupo le quiere pedir al Gobierno que tome en consideración. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, el señor Guterres, hablaba hace unos días de repartir la carga de los refugiados. Alemania ha acogido a 5.000
refugiados procedentes de Siria. Usted sabe que el gran peso de estos desplazados, de estos refugiados, se está produciendo en Jordania y Líbano. Usted visitó aquellos campos, lo cual es un gesto que yo creo que es muy de agradecer y de subrayar. Pero, por ejemplo, en Líbano no solamente son los números absolutos de los refugiados que usted ha dado, sino que como son poblaciones no muy grandes, en Líbano está suponiendo el 20%, un aumento del 20% respecto a su propia población, con la presión que esto significa sobre la población de allí. Nosotros pensamos que España podría hacer mucho más esfuerzo en dar la protección que suponen el asilo y el refugio a los solicitantes sirios, sobre todo porque es una cosa que no cuesta dinero. Nosotros sabemos que todo lo que España puede aportar que cueste dinero, pues tiene las limitaciones presupuestarias que impone el Ministerio de Hacienda. Pero, según nuestras noticias actualizadas a día de ayer, de enero a agosto se han producido 477 solicitudes de asilo de ciudadanos sirios y se han otorgado 3 protecciones y 46 protecciones subsidiarias, es decir, que no llega ni al 10% de las solicitudes que se han formulado. A nosotros nos parece que se podría hacer mucho más en esto, se podrían haber atendido incluso el 100% de las solicitudes, en fin, salvo casos muy extremos que justificaran lo contrario. Y, en segundo lugar, también creemos que la contribución de España como donante de dinero al programa de la ONU, el Plan para la Respuesta Regional de Siria, podría ser muy superior. Hasta ahora han sido 8 millones de euros y nosotros creemos que España también podría hacer un esfuerzo mayor en este sentido. Creemos que es imperativo esta mayor implicación de España en el plano humanitario, puesto que actualmente está muy lejos de lo que la situación requiere. Por supuesto, está muy lejos de lo donado en años anteriores a situaciones equivalentes, no iguales, pero equivalentes. Pues ya entendemos que la situación económica es muy diferente, pero creemos que en proporción a nuestro PIB y en proporción a nuestro peso en el mundo podíamos aumentar este esfuerzo. Y, por último, le queríamos hacer una sugerencia que presentaremos en su momento en forma de proposición no de ley, pero puesto que ha quedado de manifiesto, ya que apela usted al Consejo de Seguridad de la ONU, ha quedado de manifiesto su inoperancia en esta crisis, nosotros queremos hacernos eco de una propuesta de reforma del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU que ha formulado el ministro francés Laurent Fabius en relación a la suspensión de ese derecho de veto en los casos de crímenes masivos. Y nosotros aprovechamos también esto para pedirle al Gobierno el que haga suya esta propuesta o cualquier otro tipo de propuesta que haga del Consejo de Seguridad de la ONU un organismo realmente operativo y que no sirva simplemente para bloquear cuando se producen situaciones de emergencia extremas como la guerra de Siria. Nada más. Muchas gracias, presidente. La señora Lozano me habla 2 capítulos distintos, político y militar. En el tema político y con esa facilidad que tiene la señora Lozano para la palabra, la califica de ambigua, indefinida o ecuánime. No son exactamente sinónimos, no pretendo competir en calidad literaria, pero desde luego no me parecen palabras sinónimas. Si ecuanimidad quiere decir igualdad de distancia entre las dos partes, que es lo que, si yo recuerdo bien mi latín, quiere decir, desde luego no puedo estar en más desacuerdo con la apreciación de la portavoz del grupo, no es Pueblo y Democracia, es Progreso y Democracia, Progreso y Democracia. Formamos parte del grupo de amigos del pueblo sirio desde el primer momento, que reconoció como interlocutor del pueblo sirio al Consejo Nacional Sirio y luego a la coalición. Por tanto, nuestra ecuanimidad en este tema, yo lamento haber dado esa impresión, desde luego no lo ha sido. Hemos estado en todo momento y desde el primer momento del lado de la oposición. No manifestamos esa ecuanimidad cuando hubo que votar las 3 resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ni cuando hemos pedido una resolución del Consejo de Seguridad. No hemos manifestado esa ecuanimidad y se me ha reprochado por el portavoz que la
seguido usted en el uso de la palabra en San Petersburgo. En San Petersburgo se dice que ha habido un ataque de armas químicas, que todas las evidencias apuntan a que la autoría de las armas químicas debe ser atribuida al régimen. En tercer lugar, que ese ataque por parte del régimen necesita o requiere una respuesta firme para que eso no se vuelva a producir en ningún lugar y por nadie, y por tanto no logro entender a qué se refiere con esa ecuanimía. Desde luego, si usted repasa las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, que es el único documento oficial donde se manifiestan las posiciones de los distintos países, verá usted que siempre hemos estado en el lugar apoyando a la oposición y distanciados del régimen, lo cual no quiere decir que no queramos que el régimen participe en una solución. Creemos que debe formar parte de esa solución y que la solución de Siria, como luego diré, tiene que ser una solución inclusiva y en que todos los sirios tengan un lugar al sol. En el tema humanitario, yo comparto todas las cosas que ha dicho la portavoz. Es verdad que nuestra aportación no es todo lo que a mí me hubiese gustado. Hemos, desde el principio de la crisis, aportado 10,3 millones de euros, que los hemos canalizado a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, de ACNUR, de UNICEF, de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y para el Programa Mundial de Alimentos. La cifra no es todo lo alta, desde luego no tiene parangón con las necesidades que tiene el pueblo sirio. Les recuerdo las cifras. Hay 2,5 millones de refugiados fuera de Siria y hay una cifra que se acerca a los 5 millones de personas desplazadas en Siria que requieren ayuda humanitaria, no siendo el menor de los problemas en que no es fácil el acceso a esos grupos de población y, por tanto, siempre hemos insistido en todas las resoluciones que las dos partes se comprometiesen a facilitar el acceso a ese tema. Es por tanto, un tema de aportación dineraria como de garantizar que el acceso pueda llegar a estas personas. Respecto al tema del tema del asilo al que ustedes se han referido, especialmente la portavoz de UPyD, le diré que en noviembre del 2012 la Oficina de Asilo y Refugio decidió dar a la Comisión Internacional de Asilo y Refugio su criterio favorable al reconocimiento de protección internacional a la práctica totalidad de nacionales sirios que lo solicitasen. Se han recibido en este momento en España 477 solicitudes. Se ha concedido la protección subsidiaria, cuyos efectos y derechos en términos jurídicos son equivalentes al estatus de asilo a 80 personas. A 3 más se les ha otorgado el estatuto de asilo y existe la posibilidad de un reasentamiento de refugiados prevista en la Ley 12/2009 que usted conoce igual o mejor que yo. Solamente en el asunto de la concesión de protección internacional a los solicitantes sirios, puesto que usted ha reconocido las cifras, supongo que la discrepancia que hay obedece a que usted amplía las fechas, pero es igual. Coincidimos en que hay esos 477 solicitantes y usted ha evocado esa orden de la Oficina de Asilo y Refugio que, en el sentido de que se le otorgue protección internacional a la totalidad o la práctica totalidad, esa orden que es de noviembre, hace casi un año, de noviembre de 2012, lo que me gustaría escuchar de usted es un compromiso en firme de proceder a conceder, o por lo menos en la medida de sus posibilidades como ministro de Exteriores, que ya sé que la oficina no depende directamente de usted, el compromiso del Gobierno de esa concesión a la práctica totalidad de los sirios, escuchar ese compromiso de su parte hoy aquí. Gracias, presidente. Señora Lozano, puedo prometer y prometo que haré todo lo posible para que el Gobierno atienda en la medida de sus posibilidades las necesidades de los sirios que piden asilo.